Muy buenos días, compañeros de la Red Universitaria de Jalisco, del Sistema de Universidad Virtual. Le damos la más cordial de las bienvenidas a este ciclo de videoconferencias Aprendamos Juntos. La temática que abordaremos el día de hoy es la incorporación de las tecnologías en la práctica docente y nos hemos propuesto como objetivo analizar el uso y las potencialidades de las tecnologías y su aplicación en el ámbito educativo. A nombre de todos los que colaboramos en UDG Virtual, le damos la más cordial de las bienvenidas y esperando que esta plática con nuestros expertos y el intercambio que tengamos con las personas que nos escuchan y nos ven a través del portal de UDG Virtual, podamos interactuar en torno a este tema. El día de hoy tenemos aquí en el estudio la presencia de dos invitadas que por su experiencia, ya sea laboral, profesional, o su experiencia también como estudiantes, han vivido en carne propia, esperando que sea para bien, la experiencia de esta incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a estos procesos de enseñanza-aprendizaje. La primera persona que nos acompaña el día de hoy es Claudia Quintanilla. Ella es egresada de la licenciatura en Educación y también egresada de la maestría en Tecnologías para el Aprendizaje por parte del Centro Universitario de la Costa. Le damos la más cordial de las bienvenidas, Claudia. Muchas gracias. Qué bueno que nos acompañas. Gracias por la invitación. Y también está aquí con nosotros Miralba Hernández. Ella es estudiante de la licenciatura en Educación, aquí con nosotros del Sistema de Universidad Virtual, ya próxima a egresar. Y bueno, ya platicaremos más ampliamente con ella, pero ella ha tenido otros estudios a nivel de licenciatura, en modalidades totalmente presenciales. Entonces va a ser interesante como escucharla, que nos comparta su experiencia de este tránsito, posiblemente de un casi nulo uso de las tecnologías, ya hasta la experiencia como estudiante en la modalidad virtual. Muy bien, pues muchísimas gracias. Un placer estar aquí con todos ustedes y espero enriquecer esta experiencia. Muy bien. Y desde la Ciudad de México nos acompaña el doctor José Navarro Cendejas. Él es académico e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE. Nos acompaña por allá. En un momento más adelante le daremos el uso de la palabra, lo podremos ver y escuchar desde allá, desde la capital de nuestro país. Para entablar la dinámica del programa del día de hoy, hemos preparado una cápsula, la cual estará dividida en dos partes, donde recogemos también los testimonios. Es importante lo que compartamos aquí, lo que se diga aquí, pero también nos dimos a la tarea, como comúnmente se dice, de salir a la calle con cámara al hombro y recoger las opiniones de algunos compañeros, ya sea asesores, estudiantes, que se ven involucrados en esta dinámica de incorporación a las tecnologías. Es una cápsula que la hemos separado en dos partes. Entonces invito tanto a José Navarro, que nos ve y nos escucha, como a Claudia y a Miralba, que le prestemos atención a esta cápsula, y regresando comentaremos la experiencia de ustedes, más la opinión que les pudiera merecer esta cápsula. Entonces, nos vamos y en un momentito regresamos. Muchas gracias. Bueno, siendo asesora de una modalidad mediada por internet como es la educación virtual, pues evidentemente la tecnología es implícita a la modalidad, ¿no? O sea, existe tal cual, estamos en una plataforma, retroalimentamos al estudiante a partir de ella, y también en mi desempeño como docente en una modalidad convencional, es decir, frente a grupo, las asignaturas que actualmente imparto están fuertemente vinculadas con las tecnologías. Es un uso determinante, siendo nosotros estudiantes del sistema de universidad virtual, es imperante el poder conocer, interactuar con la mayoría de las herramientas que actualmente tenemos a disposición y familiarizarnos con
toda la parte que los técnicos le llaman el software, ¿no? Las plataformas, el manejo de algunos programas que se requieren sobre todo para elaborar algunos trabajos que se tienen que presentar a lo largo de las actividades de las distintas materias. Hoy en día la andragogía es una manera de cómo nosotros como ciudadanos, como participantes mismos de la sociedad, podemos lograr este avance tecnológico en el adulto. La participación que se ha tenido en el ámbito de la andragogía utilizando las TIC ha sido importante. Esta importancia tiene gran relevancia porque adultos de 70 años, 80 años, hasta jóvenes de 15 años o más han logrado ser parte de este ámbito y ha dado satisfacciones importantes. Bueno, el uso de las tecnologías para el aprendizaje es bastante fuerte en mi trabajo porque nos dedicamos a hacer educación a distancia. Entonces, pues es un uso prácticamente cotidiano, diario. Nuestros alumnos prácticamente estudian, aprenden en una plataforma, en varias como es Metacampus, Moodle, y pues también los trabajos que se les piden pues requieren hacer uso de software. También hemos tratado de incorporar en los cursos el manejo de algunas aplicaciones de red social como Facebook y otros. Pues mucho más limitado, porque a ese tiempo no existía todavía algunas de las plataformas que ya no son muy comunes, por ejemplo el WhatsApp, que además de permitir una comunicación inmediata, permite la transmisión de algunos archivos, alguna información, voz sobre todo, que ayuda pues a la conformación de grupos, algunos de estudiantes o inclusive de interacción con algunos de los asesores. En mi caso particular, es una comunicación permanente. Bueno, considero que el uso era menor. Incluso la educación virtual no tenía el boom que tiene actualmente, ¿no? Actualmente vemos que en muchísimas universidades que antes eran 100% presenciales han incluido ya entornos virtuales, ya sea semipresenciales o completamente virtuales. Y hace 5 años no era tan común. Hace 5 años incluso no se creía mucho en la educación virtual y creo que actualmente se cree más y las universidades le están apostando también mucho a este tipo de modalidades. En la práctica de la docencia presencial considero que también día a día ya se incluye más la tecnología para poder dar una asignatura. Por ejemplo, el uso de todos los medios tecnológicos como es el cañón, la laptop, el uso de softwares educativos para dejarles actividades a los estudiantes, ya es algo que las coordinaciones y los jefes directos te empiezan a pedir. O sea, que todas tus asignaturas deban de tener algo de tecnología, que des clases con un poco más de tecnología. Entonces creo que actualmente hay una fuerza completamente consolidada del uso y manejo de tecnologías para el entorno educativo. Pues hace 5 más años también se utilizaban las plataformas, pero no había el boom como lo vemos ahora de las aplicaciones de red social, por ejemplo, o no se había difundido tanto las bases de datos en donde los alumnos y los maestros podemos acceder a información. Pues anteriormente la educación a distancia era un poco más o un poco menos flexible. Es decir, había la necesidad de que el alumno estuviera un poco más bajo la tutela del asesor, pero a 5 años a la fecha ya hay una diversidad muy grande en modalidades, en esquemas, en modelos de aprendizaje que se pueden utilizar a través de la tecnología. En ese sentido, el alumno ha ganado en independencia y autogestión. Bien lo recuerdo, hace 5 años, dentro de la andragogía, iniciaba apenas a incorporarse la cuestión tecnológica, la cuestión de las TIC. Oscila entre 8 o 10 años, pero bueno, me remito 5 años porque no hace mucho tiempo que las TIC se incorporan dentro de la andragogía. Muy bien, pues hemos visto la participación y la opinión pues sobre todo de asesores, de docentes aquí del Sistema de Universidad Virtual con respecto a este uso, a esta incorporación de las tecnologías.
que si bien ya lo decían, pareciera que pues las tecnologías de alguna manera llegaron para quedarse. Yo creo que hace todavía 5 o un poquito más de tiempo, 5 años, estaba como en tela de juicio, se ponía en tela de juicio su uso, su aplicación. Yo creo que al día de hoy ya nadie discute eso. Inclusive antes, esto ha venido evolucionando, antes era una especie como de antagonismo entre lo meramente presencial y contra lo virtual, así hasta cierto punto, pues cierto antagonismo. Yo creo que ahora en la modalidad presencial al 100% yo creo que ya no existe como tal, como lo decía por ahí la maestra Ida. En lo presencial también se han ido incorporando tecnologías, y en lo virtual pues espera que esta explotación o este uso sea más pleno. Maestra Claudia, tu opinión desde tu experiencia, desde lo que vienes trabajando en CUSEA, también que nos compartieras eso, más tu opinión del video. Pues bueno, en CUSEA justamente es un caso muy particular en el que tuve oportunidad de trabajar en los pasados años. Es un centro meramente presencial, en teoría. Sin embargo, pues bueno, en la práctica pues se utilizan las TIC en diferentes espectros de virtualidad, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Podemos tener cursos completamente virtuales, como los tenemos en el sistema de universidad virtual, pero también hay muchísimos profesores que cada vez más están incursionando en el uso de TIC. Utilizan la plataforma Moodle, utilizan, como decía la maestra Ida, desde el cañón, el pizarrón inteligente y demás, ¿no? Pero bueno, lo que estamos viendo ahora es justamente eso. No hay un curso meramente presencial que no tenga la integración de las TIC en la práctica, ¿no? Tenemos ya cursos presenciales enriquecidos ahí en CUSEA, y bueno, pues en toda la red universitaria tenemos el caso de CUVALLES, de CUSUR, que utilizan también, se apoyan en Moodle o en otras plataformas para apoyar la práctica docente, ¿no? O sea, no necesariamente la inclusión de las tecnologías significan cursos completamente virtuales. Creo que eso es importante rescatarlo. Y bueno, el espectro, como tú dices, pues se ha ido ampliando, se ha ido dosificando de alguna manera. Sí. Ya no es el blanco contra el negro, claro, como anteriormente se manejaba o se hablaba. Miralba, tu experiencia como estudiante, bueno, sabemos que por ahí tienes estudios en Derecho, en Música, y bueno, por acá ya estás por concluir tu licenciatura en Educación. También yo creo que hablando de espectros, pues tu experiencia pues ha ido, yo creo desde lo meramente tradicional, pues una modalidad meramente convencional, como es asistir a un centro universitario, a la licenciatura en Derecho, en Música, que nos platicaras cuál ha sido tu experiencia. Bueno, pues yo viví específicamente lo que es este proceso transitorio de estar en una escuela totalmente presencial, en donde el uso de la tecnología era realmente mínimo. Se utilizaba lo que era el cañón, lo que eran las laptops, pero únicamente como para proyectar, y nosotros utilizamos la computadora para buscar medios o información acerca de todo lo educativo, lo escolar que estuviéramos desarrollando. Ya una vez que me topé con esos estudios musicales, igualmente en Universidad de Guadalajara, sí tuvimos un par de materias en donde se incluía la tecnología, que era el uso de programas específicos para la creación de música o para el desarrollo educativo de esta misma área. Eso despierta, o sea, el hecho de que haya materias tecnológicas dentro de una carrera presencial hace que al alumno despierte interés, ¿no? Esto te lleva a dar pasos diferentes, por ejemplo, estudiar algo de producción y audio digital, que te abre muchas más puertas en cuanto a tus estudios académicos. Después llego a la educación virtual a través de la licenciatura en Educación, y aunque decimos que es 100% virtual, nos encontramos con este fenómeno de modalidad mixta. ¿Por qué modalidad mixta? Porque nosotros estamos haciendo proyectos presenciales para poder presentarlos como parte de una materia. Entonces no solamente estamos sentados viendo una plataforma
o trabajando en la computadora al 100%, sino que también nos estamos incluyendo de manera social y real a intervenir un problema educativo. Yo creo que eso es importantísimo, ¿no? Que estudies virtualmente no deja de lado la práctica presencial, claro, la inclusión social. Es muy interesante ver cómo mezclamos nuestro mundo presencial, claro, con la virtualidad, ¿no? Sí, de hecho, ya involucrarnos un poquito en la dinámica del trabajo académico, y ahorita que lo toca Miralba, a lo mejor por esta experiencia de los proyectos de intervención, que aunque estén propuestos o dichos desde la plataforma, muchas veces esta dinámica de los proyectos de intervención paradójicamente te acerca más a la realidad de lo que será tu ámbito laboral, claro, que lo que muchas veces se pudiera esperar que suceda al interior de un salón de clase, ¿no? De un aula. Es como estas paradojas, y es cierto, pues, como algo que oficialmente es 100% virtual, te ofrece espacios y experiencias presenciales, ¿no? Es así como la otra cara, ¿no? En este momento nos enlazamos con nuestro compañero, el doctor José Navarro Sendejas. Él nos acompaña desde el CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económicas en el Distrito Federal. Él ahorita, bueno, se desempeña como investigador y docente de este centro. Él también ha tenido experiencias previas de trabajo y de incorporación de tecnologías en su práctica docente. José, todo esto que comentamos, lo que vimos en las cápsulas de este devenir histórico del uso de tecnologías, tu propia experiencia, ¿qué nos puedes contar? Te escuchamos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a participar en esta videoconferencia. Yo fui durante casi 10 años asesor de la licenciatura en educación de la Universidad Virtual, de la UDG. Y bueno, lo que yo puedo comentar de mi experiencia, yo comencé a ser asesor en el 2004 y lo que yo me daba cuenta era que la gran mayoría de los alumnos que tenían mis grupos eran personas que se habían acercado a la tecnología gracias a que entraron a estudiar una carrera virtual. Es decir, eran personas que no tenían una experiencia de uso de las tecnologías previa al acceso a la carrera. Entonces, yo dejo de ser asesor el año pasado, en 2014, y las últimas generaciones mostraban un cambio radical en cuanto al uso de las tecnologías, en cuanto al aprovechamiento de la información que podemos obtener en la red y en cuanto al perfil del tipo de aprendizajes que podían obtener. Yo en este sentido sí me gustaría como diferenciar, ya se ha dicho en las cápsulas y las compañeras que han hablado también lo han hecho, diferenciar entre la educación presencial y la educación a distancia. Yo creo que en la educación presencial, si bien ya hay esfuerzos, y los he podido observar en diferentes instituciones, esfuerzos de incorporar la tecnología al trabajo docente y al aprendizaje propio de los alumnos, yo creo que todavía hay muchos retos porque la inercia de la educación presencial, la educación basada en el maestro, la educación basada en el aula, en el pizarrón, es muy, muy fuerte. Y lo que yo observo es que la tendencia es a que las tecnologías en la educación presencial, quitando las carreras que tienen que ver con educación o propiamente con tecnología, en el resto de carreras, las tecnologías vienen a ser básicamente un repositorio de información. No creo que todavía estemos en un nivel óptimo de aprovechamiento de las tecnologías en el ámbito presencial. En el ámbito virtual, pues es todo lo contrario. La educación, pues, basada en este tipo de plataformas, pues no puede desligarse del uso de las tecnologías, y aquí es donde menciono este gran cambio que he observado o que observé durante mi periodo como profesor, como asesor en la LED de la UDG. Yo creo que tiene que ver con las generaciones. Si tomamos en cuenta que actualmente un joven de 22 años teóricamente está en el 4.º año de su carrera, si siguió toda su trayectoria sin interrupciones, estamos hablando que hace 10 años, en el 2005, estaba en 5.º de primaria aproximadamente. Este joven es una persona que es un nativo de la tecnología, podríamos llamarlo. Es decir, es una persona que aprendió a utilizar las tecnologías independientemente de la parte educativa. Por lo tanto,
las personas que, este perfil que entra a estudiar una carrera virtual, pues le saca todo el jugo a la tecnología. Las generaciones un poco más grandes que entran, por ejemplo, amas de casa, que entran a estudiar carreras, o personas que ya tienen una carrera y que ingresan a estudiar otra carrera en el ámbito virtual, pues lo tienen un poco más difícil porque su aprendizaje es un poco más lento. Entonces, yo creo que es importante hacer este tipo de distinciones cuando analizamos el fenómeno. No sé si con esto cierro mi primera intervención para dar paso a las compañeras. Sí, efectivamente yo creo que puede existir una serie de problemáticas o situaciones a atender. Por un lado, como bien comentaba José Navarro, en lo presencial me estoy imaginando, no sé, una licenciatura en contaduría, arquitectura, derecho, que está ajena tanto a la cuestión de los contenidos meramente educativos como tecnológicos. Pues a lo mejor el uso puede ser, como decía José, en el caso de una plataforma, pues como un mero repositorio, y un desaprovechamiento yo creo casi al 100%, pues, ¿no? En experiencias a lo mejor más virtuales pudiera darse esa situación donde a lo mejor, a lo mejor nos ha tocado verlo en algún lugar, no sé dónde, pero donde a lo mejor el medio o la herramienta es posible o existe el riesgo de que se convierta en un fin. Entonces, y que es otro tipo de desaprovechamiento, ¿no? Donde a lo mejor la plataforma, en lugar de facilitar, en lugar de ser un trampolín, termina siendo a lo mejor muchas veces un problema o una dificultad. No sé qué opinen. Yo creo que también es importante enfatizar en que las plataformas educativas son justamente un medio, ¿no? No necesariamente vamos a trabajar en una plataforma educativa para tener una educación virtual. Podemos basarnos en muchas herramientas, podemos tener una carrera presencial, ahora que tocas el tema de contaduría, la licenciatura en contaduría, por ejemplo, en CUSEA, está en presencial enriquecido, y lo que hacen es, bueno, sí, tenemos el apoyo de la plataforma, pero también hay muchas herramientas, llámese Facebook o redes sociales como WhatsApp, también está el Dropbox, el Google Drive, etcétera, ¿no? Lo que estamos tratando de hacer en la universidad, muchos profesores desde diferentes trincheras, es eliminar justamente este uso de la plataforma como repositorio, porque viene a ser una repetición de la educación tradicional, pero en un ambiente virtual, y no es lo deseable, ¿no? Yo creo que si implementamos cada vez más el uso de estas plataformas y de estas redes y diversificamos la manera en que abordamos la virtualización y establecemos redes de aprendizaje, yo creo que así podríamos abatir un poco este uso de repositorios, que tampoco es satanizado, ¿no? Digo, si el profesor llega y hizo sus materiales de aprendizaje y dice, bueno, lo voy a montar en este repositorio, es un buen comienzo, yo creo. Sí, digo, finalmente por algún lado se tiene que empezar, Sí. Y bueno, ya por lo menos el uso ya está empezando a dar, ¿no? Ya una incorporación, un aprovechamiento más pleno, bueno, pues ya Claro. Posteriormente se puede dar. Miralba, ¿qué nos puedes compartir? Bueno, pues creo que dentro de la tecnología muchos ya estamos habituados a medios o plataformas de comunicación como muy generalizados. Yo creo que también es bueno que la escuela incursione en unas nuevas herramientas que los alumnos puedan conocer para complementar su aprendizaje. De aquí ya partimos a lo que es una alfabetización tecnológica para poder comprender los usos de esos nuevos programas como herramientas útiles para la educación, ¿no? Como lo comentaba el doctor, acerca de estos movimientos generacionales en donde las personas mayores ocupan esta alfabetización tecnológica. Quienes crecieron con el boom de la tecnología lo tienen muy, muy presente, pero también tenemos estas últimas generaciones en la que el uso de la tecnología no está siendo aprovechado de forma educativa, sino que solamente la tecnología se convierte en un medio de entretenimiento. Claro. Entonces, Sí. Yo creo que ahí ahí radica la importancia del asesor o profesor virtual, ¿no? En guiar justamente estos esfuerzos individuales. Yo supongo que tú como estudiante, por ejemplo en el caso de música, pudiste haberte apoyado, no sé, en YouTube, en algún tutorial,
en el uso de algún software, pero si no tienes la guía del profesor, a lo mejor no llega a ese objetivo de aprendizaje tan claro, ¿no? Pudiera ser. Sí. Bueno, vamos a seguir comentando. Un poquito más adelante, los invito a ver la segunda parte de la cápsula. Son los testimonios de estas mismas personas, ahora con otras preguntas para complementar este análisis que venimos haciendo el día de hoy. Les pedimos que observemos y escuchamos con atención y en un momento estaremos por aquí de regreso. Muchas gracias. Parece que existen varias problemáticas, porque una de ellas que es muy evidente es el uso de la información. Considero que las tecnologías nos abren como esta apertura de la información de todos lados, de muchísimos autores, y muchas veces el estudiante no sabe discriminar muy bien. Y creo que hay una problemática grande ahí, porque usualmente investiga la información en estos medios tecnológicos y muy poco le importa lo fidedigno de esta información, ¿no? Incluso muchas veces no saben el citar de manera adecuada, llevando al plagio, al únicamente buscar la información, copiar y pegar, ¿no? Algo que me parece también evidente es que el estudiante como que busca menos investigar, se vuelve un poco más flojo, más codependiente de las tecnologías, y creo que eso también es algo que pudiera dañar el entorno educativo. Yo creo que hay distractores. La tecnología es muy interesante, es importante dentro del ámbito de la educación, pero la problemática que se pudiera exponer es hay distractores. Hay distractores, yo puedo estar trabajando alguna actividad, alguna tarea, como me pongo en el papel del estudiante, ¿cuánto realmente le puedo dedicar utilizando las tecnologías y cuánto le dedico en otro tipo de investigaciones que me distraen? Hay dos problemáticas muy importantes. Una es, hay un rezago con respecto a nuestros colegas, centrado principalmente en la utilización de nuevas tecnologías, nuevos esquemas, y creo que falta un poco más de capacitación y también de motivación para incorporar más la tecnología a la práctica docente. Y también existe del lado del alumno, pues me parece un poco de falta de pericia para poder hacer uso de toda esta cantidad de información y de recursos. Es decir, tenemos la información, pero ahora cómo vamos a utilizarla para poder mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Considero que a pesar de que hay muchos avances en los aspectos tecnológicos, inclusive en el desarrollo de plataformas, de software, creo que ese desarrollo ha ido mucho más rápido de lo que en ocasiones nosotros podemos tener acceso a ello. Una gran limitante que yo he visto en algunos compañeros que identifico cuando hacemos algunas actividades en el grupo es de que algunos de ellos no dominan todavía o la plataforma educativa o algún software, inclusive algo que pudiera ser muy común para otros como lo es el Word, el Excel o el PowerPoint. Y de ahí que me han compartido esa limitante, esa problemática. Yo con mucho gusto he participado pues en apoyarles, en orientarles y en sacar adelante a lo mejor a veces esa parte del trabajo. Innovadora, va a ser más innovadora. Hoy en día ya tenemos cuestiones técnicas que nos favorecen de manera muy interesante para el logro de la complementación de nuestras propias actividades docentes. Tal vez ya no hay la necesidad, no tal vez, sino que hoy ya no hay la necesidad de que tengamos o portemos la hoja y el lápiz. 5 o 10 años, como me imagino, no lo vamos a aportar definitivamente, ¿sí? Sin embargo, ¿dónde va a quedar la cuestión práctica de nuestra escritura? Habrá mucha más autonomía para el estudiante, es decir, más responsabilidad, y en ese sentido las universidades y los asesores solo fungirán como meros guías del proceso de aprendizaje,
y en ese sentido pues la carga será mayor para el alumno. La educación virtual creo que día a día va a crecer más y van a comenzar a incluirla en cualquier universidad. Creo que ya toda la educación, la tendencia va a ser a incluir modelos mediados por la tecnología, ya sea semipresencial o 100% presencial. Entonces, sin duda, lo que viene para el futuro es hacer estudiantes que utilicen más las tecnologías y sacar más herramientas a partir del uso de las tecnologías. También considero que se va a utilizar un poco más de lo que es la web 2.0, que son toda la serie de aplicaciones, las redes, para que desde ahí podamos hacer como más comunidades de aprendizaje que utilicen otros medios, que ya no sea solamente el entorno educativo como en la escuela o la plataforma, sino también a partir de estas aplicaciones o de uso de estas redes que todo el mundo manejamos, pues como Facebook y demás, hacer como aprendizaje no convencional, y a partir de ellos poder hacer más procesos educativos, no tantos mediados en el aula ni en la plataforma, sino en todos los medios que representa la web 2.0. Yo no lo vislumbro tan lejos. Yo creo que ya hay muchas cosas que actualmente estamos vivenciando. Muchos de los pequeños que están en la primaria, inclusive ya no se diga en secundaria, realizan trabajos en casa, acuden a las bibliotecas porque ya los maestros les empiezan a involucrar en el uso de las tecnologías. Y pues bueno, ya para muchos de ellos es súper fácil tomar un celular, aunque no entiendan su lógica, pero lo manejan, lo utilizan y lo explotan. No se diga si tienen ya una tableta inclusive. Entonces yo creo que es una situación que ya lo estamos teniendo muy actualmente. Y quizás el reto a ese tiempo no sería propiamente el uso de las tecnologías, sino cómo interactuar con ellas con una mucho mayor familiaridad, con una potencialidad mucho más grande, al grado que inclusive ya no necesitamos estar en un aula o tener enfrente a un maestro de manera presencial, digámoslo, para poder acceder a cualquier curso, cualquier capacitación, y como el caso de nosotros como estudiantes, pues a una licenciatura, ¿no? Yo creo que las tecnologías sí han venido a cambiar desde la forma en la que concebimos el aprendizaje, como las prácticas que se llevan a cabo, tanto de los alumnos como de los profesores. Porque las antiguas, las teorías, enfoques que se utilizaban para decirnos qué era el aprendizaje y cómo enseñar y cómo se aprende, ya no daban respuesta al mundo actual. Entonces han surgido nuevas ideas como lo es el conectivismo, en donde se parte de la concepción de un mundo en donde las tecnologías son parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, esto ha permitido, o estas ideas nos hacen ver el aprendizaje a partir de ese mundo, ¿no? Un mundo que es muy complejo, que es caótico y que principalmente se encuentra conectado por redes. Todos somos parte de muchas redes. Entonces yo creo que la problemática que yo como profesora me enfrento ahora es, yo creo que en dos vertientes principales, que sería el hecho de hacer conciencia a los alumnos de la importancia que ellos en una red, por ejemplo en una aplicación de red como lo es Facebook, cómo ellos esto puede ser fuente de capital social y por tanto de aprendizaje. Es decir, las personas con las que estamos conectados son fuentes para nosotros de aprendizaje. Entonces ya no se aprende solo con un libro, ya no se aprende ni siquiera buscando información de internet, se aprende conectándonos con personas. También estas ideas nos hablan también de que el conocimiento que tenemos ahora no es tan valioso como nuestra capacidad de aprender nuevas cosas. Eso es más valioso, porque también con el boom de las tecnologías hay un crecimiento exponencial de la información. Entonces, ante un problema tenemos se buscan respuestas, y la respuesta que hoy es correcta, mañana o pasado ya no la es, porque surge nueva información. Entonces, la capacidad de nuestros alumnos y de nosotros como docentes de adaptarnos a esa situación
es mucho más valioso que el conocimiento que tenemos en la actualidad. Eso sería como una de las no problemáticas, yo lo vería más bien como oportunidades que tenemos, hacer ver a nuestros alumnos el potencial que hay en ese capital social proveniente del uso de las redes sociales y utilizarlas no solo como para la diversión, para platicar con nuestros amigos, sino una forma de crear comunidades de aprendizaje de acuerdo a los intereses de cada alumno y que trasciende los cursos, trasciende incluso la carrera, sino que es un aprendizaje a lo largo de toda la vida. También la segunda parte en la que yo lo vería es en la gestión de información. Una parte fundamental de mí como asesora, yo lo veo, es apoyar a mis alumnos en que sepan gestionar la información, elegir y discriminar la información que sirve de la que no sirve. Yo lo veo como que en esas dos vertientes, más allá de enseñarles a utilizar algún software, ¿no? Sino esa apertura que cambia pues la actitud que tenemos frente a cualquier problema o contenido que nos enfrentemos. De comentar esta segunda cápsula, primero agradecer a las personas que nos están acompañando, y por aquí mis compañeros en el estudio me comentan que ya están las primeras preguntas en el chat. Por si alguien todavía no se anima a realizar alguna, por favor nos la pueden enviar vía chat, que está pues activo, ahorita ya recibiendo algunas preguntas, y con gusto un poquito más adelante las estaremos comentando aquí junto con nuestros invitados. Doctor José Navarro, ¿qué opinión tienes a partir de esta segunda parte de esta cápsula que preparamos? Pues tu punto de vista, tu opinión. Hola. Bueno, muy bien. Creo que son dos puntos muy interesantes. Por un lado, los retos a los que nos enfrentamos, y por otro lado, visualizar cuáles son las expectativas o cuáles son las perspectivas de mejora de este acceso a la tecnología en la educación. Con respecto a lo primero, a mí me gustaría señalar dos grandes retos. El primero tiene que ver con la brecha que existe entre la educación básica y la educación superior cuando pensamos en el uso de las tecnologías. ¿Por qué lo menciono? Porque independientemente de la edad de nuestros alumnos, voy a hablar en este caso de educación a distancia, educación online, la educación básica tiene un rezago muy, muy importante en términos del tipo de aprendizaje que podemos obtener ahí. Los indicadores de PISA son demoledores, año con año, desde que empezaron las pruebas hasta la última versión, son verdaderamente dramáticos. ¿Y esto qué quiere decir? Entre otras cosas, que los alumnos que salen de las escuelas, de la educación básica al menos, pues no están preparados, en su mayoría, para abordar retos como la educación autónoma, que está muy relacionada con la educación mediada por tecnologías. Por ejemplo, un alumno de educación básica está acostumbrado a que le digan cuál es el libro de texto, cuál es el contenido que debe aprender, y como diría Paulo Freire, abrir su cabeza y como si fuera un banco de datos, meterlo ahí y ya está, terminó el proceso educativo. En cambio, el reto que implica la educación mediada por tecnologías es totalmente distinto, porque, como bien lo mencionaban los demás colegas, el cúmulo de información que existe actualmente es inmenso y no lo podemos gestionar fácilmente si no tenemos una capacidad de gestionar la información mínima que aprendimos en la primaria, por ejemplo. Entonces, si no podemos ser capaces de administrar esa pequeña información, pues el monstruo de información que hay en la red pues nos va a desbordar. ¿Y qué va a pasar? Que al final no vamos a aprender absolutamente nada, ¿no? Estoy hablando un poco de manera dramática, un poco caricaturesca, pero creo que por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, sí potenciar el uso de tecnologías, tanto en lo presencial como en la educación a distancia, pero tiene que ir de la mano con una potencialización, quiero decir, de este tipo de tecnologías desde la educación básica. Y este es un reto inmenso. ¿Por qué? Porque los profesores, los normalistas, no están preparados para ello, no ha sido así su formación, y la brecha es muy grande. Programas como Enciclomedia, bueno, ya supimos en qué acabó.
fue un dispendio enorme de recursos que prácticamente no sirvió para mucho. Ahora está de moda el asunto de las tabletas, es muy pronto para evaluarlo, pero bueno, hay suspicacia en torno a si va a servir o no. Pero bueno, tenemos que estar atentos para ver qué tipo de impacto puede tener cuando los niños de primaria o secundaria llegan a la educación superior. ¿Sí? Una vez que están en la educación superior, pues ya nos enfrentamos a la gente como están y tenemos que formarla así como nos la encontramos, ¿no? Pero creo que sería interesante abordarlo desde ambas dimensiones, desde la educación básica hasta la educación superior. Y el segundo reto que menciono brevemente tiene que ver con cómo aprovechar la ola de las redes sociales en la educación. Es decir, las redes sociales llegaron, como bien dijo el maestro Rafael, para quedarse, y desde mi punto de vista llegaron de una manera muy natural, no forzada. Es decir, a los adolescentes les encanta tener el teléfono celular, estar conectados a internet, en la tableta, y entonces pues digamos que ya tenemos camino ganado ahí. Entonces, ¿cómo aprovechar eso para darle el giro y que no solamente sea un espacio de esparcimiento, de socialización, que ya es muy bueno que exista, pero también que sirva para el aprendizaje, como ya lo mencionaban los demás? Esa sería mi aportación en estos dos temas. Muy bien. Gracias, José. Sí, la oleada de la información, yo por ahí hago la metáfora de que en su momento el mérito era conseguir la información. Hace todavía algunos 20 años hacia atrás. Ahora el reto es qué se hace con tanta información, porque verdaderamente es un océano de información. Y yo creo que también uno de los retos, si me lo permiten, aprovechando que tengo el uso de la palabra, es para mí este uso de las tecnologías visto desde la práctica docente es como una segunda ola. Yo creo que un primer reto hace algunos años era sacar a los maestros del aula e internarlos en otros ambientes educativos, como pudiera ser la plataforma. Y dentro pues de este uso pleno de las tecnologías, yo creo que ahora estamos llamados, uno de los retos es como diversificar el uso de herramientas, volvernos un poquito más versátiles, que esos procesos sean como más horizontales, y posiblemente ahora el reto es sacar a los docentes de la plataforma. O sea, cada vez más hay más herramientas alternas, otros caminos. O sea, si antes la gran carretera era el aula, yo creo que llegamos a un punto en creer que la gran carretera, la gran autopista es la plataforma. Yo creo que no necesariamente, hay otras vías alternas, otros carriles de acotamiento por ahí que también pueden servir para este proceso, pero sobre todo pues el llamado como a tener procesos como más pues horizontales, más de un trato como entre iguales, ¿no? Entre quien enseña, o más que enseña, pues quien conduce el proceso de aprendizaje de otras personas. Y bueno, pues yo creo que ya las tecnologías, como bien lo decía José, pues hay que aprovecharlas. No vamos a aprender por sí más con tener el acceso a ellas. Ese proceso de mediación yo creo que sigue siendo muy importante. Y bueno, aprovechando, quiero comentar algunas participaciones de los compañeros que tenemos en el chat. Ángeles nos dice: todas las personas que crecimos sin esta herramienta, fue un poco más complicado utilizar este medio, que al inicio sí perjudicó en nuestro aprendizaje y por supuesto en las materias, ya que no contábamos con esos conocimientos. Afortunadamente, después de 2 años ya forman parte de nuestro aprendizaje y se ven reflejadas en la calidad de nuestros trabajos que entregamos o que enviamos a nuestros asesores. Entonces ahí hubo este proceso de alfabetización, de incorporación tecnológica, ¿no? María Elena dice: considero que todavía existe en los estudiantes una especie de resistencia al cambio de paradigma sobre la manera de aprender. El estudiante sabe de las ventajas sobre el empleo de las nuevas tecnologías, incluso pueden ser expertos en el manejo de las redes sociales. Sin embargo, al momento de discernir sobre la confiabilidad de las fuentes consultadas, deciden dar mayor crédito a los contenidos encontrados en las noticias publicadas en diarios electrónicos, o yo creo que así, páginas cotidianas, pues, en vez de sitios electrónicos especializados. Pues sí, también creo que coincidimos con ella. Y yo creo que hablando de formación o de currículum oculto, como se le conoce,
Yo creo que en el caso de los estudiantes que se han formado en esta modalidad, pues adquieren esta habilidad del manejo tecnológico. Antes era de plataforma, aquí María Elena ya menciona la cuestión de las redes sociales, que era otra cosa que originalmente no está contemplada en el currículum, pero que bueno, es parte de la formación implícita, oculta en el buen sentido en los pros de formación, ¿no? La plataforma te obliga a desarrollar un sentido común del manejo de las herramientas, ¿no? Ajá. El mismo interés que despierta la tecnología hace que te jala, ¿no? Te jala, te da como la pauta a esos procesos para poder desarrollarte de forma tecnológica, ¿no? De repente, incluso si eres curioso, quieres innovar tus trabajos y dices, bueno, ¿de qué forma voy a innovar mis trabajos o mis entregas? Entonces empieza a buscar nuevas herramientas que te puedan proporcionar aquello que está en tu imaginación, ¿no? Entonces ahí ese proceso de imaginación y creativo te obliga a buscar algo que pueda adaptarse a tus necesidades y poder crear algo nuevo. Yo creo que es algo que hemos visto en los estudiantes que egresan de las carreras del sistema de universidad virtual, este currículum oculto, sí, estas competencias transversales, como lo comenta Miralba, que los hacen ir más allá de lo que se establece en el objetivo de aprendizaje, ¿no? Y tienen esa capacidad y esa curiosidad por explorar. Y abundando un poco en lo que comentaba el doctor, sí, pues bueno, yo creo que hoy en día ya no es la tendencia aplicar o utilizar las TIC en la docencia, sino que es una realidad, ¿no? Ya la tendencia será saber cómo, como profesores, guiar, facilitar y ayudar a que los estudiantes tengan estas llamadas competencias del siglo XXI, que pudieran ser, digo, aquí anoté algunas que me vinieron a la mente, la discriminación de fuentes, que es parte de la gestión de la información, porque justamente, como lo mencionaban en uno de los comentarios, pues la información está ahí y es vasta y los estudiantes debieran tener la guía por parte de sus profesores para saber gestionar esta información. Asimismo, bueno, la adaptación al cambio, porque la información, como sabemos, pues va cambiando y nos tenemos que adaptar y también tenemos que apoyar para que haya una socialización de esta información. Es decir, lo que creo es que el cambio se tiene que dar en el paradigma del docente, ¿no? Ya tiene que cambiar esto de la comunicación vertical, que sea una comunicación más bien horizontal y que se propicie este cambio digamos, de camiseta, ¿no? Ya no soy el profesor que sabe y que le voy a vertir los conocimientos en la cabeza, como mencionaba el doctor, sino que soy casi el entrenador de este equipo y estoy tratando de ayudarles a llegar a una meta, ¿no? Sí, de hecho, por aquí Rubén en el chat nos comenta, y un poco lo que nos decía ya José Navarro, dice, no es congruente el discurso de que las TIC favorecen el aprendizaje y la enseñanza sin un análisis profundo de las afectaciones en la realidad mexicana. Por citar un ejemplo, se ha pretendido modernizar las prácticas educativas con dispositivos electrónicos, tabletas, pero sin una conciencia sobre sus implicaciones. Yo creo que parte de esta conciencia es esta formación, esta apropiación del uso de las tecnologías. Las políticas no responden al contexto local de las comunidades y culturas propias, sino que responden a intereses económicos y de poder. Pues sí, dentro de las tantas características que tiene nuestro país, pues no es lo mismo cuestiones de conectividad, de cultura, que pudiera haber en la capital de nuestro país, aquí en Guadalajara, en una ciudad media, promedio de nuestro país, en una población un poco más pequeña, y qué decir pues de las comunidades indígenas, ¿no? En cuestión, insisto, de conectividad, de acercamiento a las tecnologías y el uso y sobre todo la apropiación. Y como bien menciona Rubén, yo creo que esta cuestión de la conciencia pues lleva consigo, bueno, compromiso, responsabilidad y sobre todo formación. Miralba, ¿qué más nos puedes...? Pues, bueno, haciendo un poco hincapié en su comentario, pues sí, realmente no es incluir la tecnología no es toma la herramienta, sino enséñame cómo se utiliza esa herramienta y cómo la puedo aprovechar, ¿no?
porque de otra manera no se puede dar ese vínculo, ¿no? No existe esa vinculación, ¿no? No existe ese proceso, ¿no? Bien podemos tener todas las escuelas con tecnología, pero si no se desarrollan las competencias necesarias para el uso, no hay un desarrollo del uso de la tecnología, tanto como en docentes como en los estudiantes. Y en cuanto a otro caso, acerca de este proceso que lleva la educación virtual y cómo lo visualizamos en 10 años más, creo que la virtualidad sí es una gran ventaja, porque para muchos estudiantes les brinda la oportunidad de estudiar cuando se encuentran, por ejemplo, en poblaciones bastante alejadas, en donde lo único que hay es la primaria, o incluso la secundaria. La preparatoria es ya como un gran logro en algunas comunidades que puedan asistir, pero ya un estudio más profesional, bueno, la educación virtual lo pueda brindar. Sin embargo, no creo que se vuelva 100% virtual, porque no nos podemos desarrollar, no podemos desarrollar competencias académicas, docentes o incluso sociales si estamos todo el día en la computadora, obviamente. Necesitamos salir al mundo real y convertir esa virtualidad en algo presencial, ¿no? Aplicar todos los conocimientos y llegar al mundo real y aplicarlo, ¿no? Es parte del ser humano, entonces no creo que al 100% la virtualidad se convierta en el camino, sino es la panacea, ¿no? Exactamente, sino que el camino va en forma directa entre la virtualidad y lo presencial. Sí. Por aquí Salvador nos comenta en el chat, dice: un gran reto para los estudiantes virtuales es entender que se pone en sus manos la opción de aprendizaje con los materiales de apoyo de cada materia. Por eso no quiere decir que se les limite su capacidad personal. Cada uno de estos estudiantes, tiene la libertad de buscar diversas fuentes de información con la incorporación de las tecnologías de punta, buscando que le dejen el mayor conocimiento posible. Y Ulises nos señala: considero que ya no podemos llamar nuevas tecnologías de la información y la comunicación. De hecho, antes, además de TIC, se agregaba una N antes, y pues ya en algunos lugares esto sigue utilizando nuevas tecnologías o la N y luego el TIC, precisamente por esto que seguramente nos comenta. Son tecnologías que han estado a nuestro alcance desde hace más de 20 años, sin embargo, el uso en la construcción del conocimiento es reciente, muy bien, totalmente de acuerdo, por lo que el reto, además de pensar la manera en hacer a los alumnos más activos con su propio aprendizaje, es que vean en esas herramientas la manera de construir su propio conocimiento desde su experiencia empírica y que encuentren la forma de conectar esa experiencia con el trabajo teórico generado hasta este momento. ¿Verdad? Esas son algunas de las participaciones, las cuales agradecemos mucho. Por aquí me permito leer otras dos participaciones. Lolis dice: hola a todos, realmente ese tipo de enseñanza o método de estudio es sumamente importante, ya que te permite realizar muchas más actividades, además de la que amplía tu panorama laboral y educativo, y sobre todo nos hace perderle el miedo a la tecnología. Está excelente, saludos. Marco: pero considero que una ventaja de las TICs es el que nos hace mejores investigadores, pues tenemos que ver qué información adecuada para integrarla, ya que por lo mismo en las redes hay muchas que no son de fiar. Sí, lo que decía, ¿no? Antes el problema era correr a la papelera más cercana a conseguir la monografía, claro, y que no se acabara, y ahora el mérito es qué haces con tanta información. Leticia García te manda saludos. Claudia. Gracias, Leti. Dice: hola, buen día, un saludo a la maestra Claudia, una excelente asesora y guía, y creo que para esta modalidad virtual es un punto clave para el éxito de los estudiantes y sobre todo evita la deserción escolar, y como mencionan, ingresamos a esta modalidad personas adultas y la tecnología no se nos da mucho, pero con un guía como lo es el asesor y sobre todo su paciencia se logran aprendizajes de mayor facilidad. Bueno, hay más comentarios, agradecemos a cada uno de ellos. Por aquí Pina nos comparte: saludos, para mí en lo personal estudiar en el SUB ha sido la mejor decisión,
ya que antes de esto no tenía relación alguno con el uso de las tecnologías, pues los desconocía por completo y hoy casi al término de mi carrera he adquirido más conocimientos, creo yo, que si me hubiera decidido estudiar en la modalidad presencial, ¿verdad? Pues el tiempo, ya saben que es el peor enemigo de este tipo de situaciones, de programas. Los invitaría en estos últimos 5 minutos que nos compartan pues alguna conclusión, algo que nos pudiéramos llevar ya al terminar esta sesión. Le pediría al doctor José Navarro que nuevamente pues nos compartiera una última reflexión, no sin antes pues agradecerle su participación y el tiempo que nos ha regalado esta mañana. Adelante, doctor. Muy bien, pues también reiterar mi agradecimiento por la invitación, y yo únicamente me gustaría terminar con una reflexión que tiene que ver con lo que ya decía Claudia. Las tecnologías en la educación no son una tendencia, son una realidad, y esto también nos lleva a pensar desde el otro punto de vista, es decir, ya está superado el debate de si es mejor la educación presencial o la educación basada en tecnologías. Me parece que ya estamos del otro lado, con lo cual no hay que satanizar ninguna de las dos modalidades. Hay personas a las cuales les va mejor una modalidad que otra, hay personas que pueden solamente utilizar una modalidad en vez de la otra. Es decir, hay una complejidad muy grande en por qué la gente elige un sistema u otro. Pero lo que sí debemos de hacer, desde mi punto de vista, es aprovechar lo mejor de cada uno de los dos mundos para que se retroalimenten. Es decir, un modelo de educación presencial que sea exitoso se tiene que poder replicar en la modalidad virtual. Por ejemplo, herramientas tan básicas como saber leer bien y saber escribir bien, estas no están peleadas con si es la modalidad virtual o presencial. Y por otro lado, el aprovechamiento de las tecnologías, pues evidentemente no debe ser exclusivo de las modalidades basadas en tecnología. También la educación presencial debería de aprovechar las mejores prácticas. Entonces, esa sería mi reflexión, a intentar que el matrimonio entre los dos mundos sea cada vez mejor, ¿sí? Y bueno, pues agradecer y saludar a la comunidad del SUB en Guadalajara y en todo el mundo. Miralba, tu última reflexión. Bueno, pues invitar a mis compañeros a sembrar un poco de curiosidad acerca de las tecnologías. No se queden con únicamente las herramientas que normalmente utilizan. Traten de buscar, investigar, innovar, algo que les funcione para poder plasmar esas ideas o esa imaginación que tienen para crear proyectos, para crear una actividad, para diseñar materiales. Busquen esas herramientas adecuadas que les pueda brindar esas ventajas tecnológicas para poder hacer real su idea, ¿no? Es posible, realmente es posible. Simplemente de repente estamos limitados a lo que conocemos, ¿no? Tengan la curiosidad, las ganas, ¿no?, de buscar cosas nuevas que les permita abrir más su panorama, ¿no? Tanto como alumnos como docentes, es de gran ayuda, ¿no? Sobre todo al incluir la tecnología en una clase presencial, ayuda mucho, ¿no? Abre muchos panoramas, incluso, y es una forma de innovar la clase en la que los alumnos ya no están aburridos solamente leyendo o copiando o les están dictando, ¿no? Simplemente se vuelve algo mucho más dinámico. Gracias, Miralba. Maestra Claudia. Pues bueno, yo quiero concluir con algo similar a lo que decía Miralba, pero orientado a los profesores. Yo quiero invitar a los profesores, sobre todo a los presenciales, que se aventuren, que utilicen las tecnologías. Si no saben cuál, pues acérquense a sus alumnos, nadie mejor que ellos para saber cuáles son las tecnologías que están en boga o lo que a ellos más les atrae. Y bueno, motívenlos, no les castiguen el uso del celular, de la tableta y demás. Hay que escucharlos y hay que pues estar al día, ¿no? Así es. Sobre todo este proceso de actualización que como tal pues no termina. El chiste, yo creo que también a manera de conclusión, es esta diversificación
es volvernos un poquito más versátiles, perder el miedo a la cuestión del uso y la incorporación. Y esta incorporación y este uso pleno, pues realmente nunca lo vamos a alcanzar, porque cada vez más las tecnologías se crean, se recrean y yo creo que se recrean, ¿no? Bueno, agradecemos a todas las personas que nos estuvieron viendo, las participaciones que tuvimos en el chat. Era parte del propósito de este programa, socializar, compartir sus opiniones. A nombre del maestro Manuel Moreno Castañeda, rector de UDG Virtual, agradecemos pues a todas las instancias de la red que se conectaron. Personalmente, pues agradezco a todo el equipo de UDG Virtual que participó en la elaboración y producción de este programa, a la coordinación de producción a cargo del ingeniero Carlos Sánchez y de todo su equipo, que siempre nos ayudan y siempre están pues dispuestos aquí a colaborar. A José Navarro, que ya nos está escuchando, pero le enviamos un cordial saludo. A la maestra Claudia, a Miralba. Muchas gracias. Mi nombre es Rafael Franco y fue un gusto estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias.